Día 4 de octubre. San Francisco de Asís. El acontecimiento más maravilloso quizá de la historia del catolicismo en la Edad Media es la aparición en el mundo del seráfico patriarca San Francisco. Nació en Asís por los años de 1182 y fue hijo de Pedro Bernardoni, mercader de tejidos, y de una honrada y devota señora llamada Pica. Creció el niño en medio de gustos y regalos por ser su padre riquísimo. Vestía suntuosamente, tenía dinero para derrochar, y nunca faltaba a las ruidosas fiestas y opíparos convites que solían organizar los hijos de los hacendados y mercaderes de Asís. Lo admirable fue que, a pesar de llevar vida tan dada al mundo, guardó, con el favor de Dios, una conducta siempre digna, sin soltar la rienda a los apetitos sensuales. Andaba por los 20 años cuando algunos sucesos desgraciados le hicieron entrar dentro de sí y le movieron a renunciar a sus travesuras de mozo y aún a los negocios de su hacienda. Asís se levantó en armas contra la nobleza, la cual pidió socorro a los de Perusa. Hubo guerra entre ambas ciudades. Asís fue tomada y Francisco, con algunos caballeros, llevado a Perusa y en ella encarcelado. A poco de esta adversidad, sobrevínole grave dolencia que le dio ocasión a mayores reflexiones aún. Salió de la enfermedad dispuesto a renunciar a los vanos pasatiempos del siglo. Sintió desde entonces en su espíritu como una aspiración indeterminada hacia nuevos y nunca soñados propósitos, y con una visión que tuvo de muchas armas y palacios, se le hizo que tenía vocación militar y determinó pasar al reino de Nápoles en busca de hazañas y proezas. La víspera de la salida se encontró con un hombre de noble linaje, pero pobre y desarrapado. Francisco trocó su rico vestido con el del indigente. Aquella noche le pareció dormir en la gloria. La noche siguiente, en Spoleto, oyó una voz que le mandaba volver a su tierra. Volvió a Asís y otra vez se ocupó en los negocios de su padre y tornó a ser el alma de los frívolos entretenimientos de sus compañeros. Con todo, la dulce voz que le hablaba en Spoleto llamaba de cuando en cuando a su corazón. Una tarde de verano del año 1205, el joven mercader ofreció a sus compañeros un espléndido convite. La cuadrilla salió de él alegre en demasía y se dio a cantar por las calles de la ciudad. Francisco, en cambio, llena su alma de celestiales dulzuras, les dejó tomar la delantera y se detuvo. Permaneció inmóvil largo rato, como subyugado por la gracia que iba a mudar de todo en todo su vida. Pero el velo tendido sobre los futuros destinos del santo no se corrió todavía. En vano lloraba sus pecados y clamaba al Padre Celestial en las iglesias de Asís o en la cueva de Subiaco. Fue a Roma a visitar la iglesia de San Pedro. Saliendo de ella, tuvo una inspiración. Llamó a un mendigo de los muchos que se agolpaban en el pórtico del templo y le dio sus ricos vestidos. Él se vistió de los andrajos del pobre y se juntó con aquellos desgraciados a cuya compañía permaneció hasta el anochecer. No cabía en sí de gozo. La pobreza será su amor. En adelante Francisco será el poverelo, el pobrecillo. Vuelto a Asís, repartió a los pobres el dinero que gastaba en fiestas y banquetes. Sus únicos amigos serán ya los hijos de la pobreza. Cierto día,
a la vuelta de un paseo a caballo por el campo, encontró a un leproso que le causó asco y horror. Su primer pensamiento fue dar media vuelta y huir a galope de aquel lugar, pero oyó una voz en el fondo de su alma. Al punto, se apeó del caballo, fue al leproso y al darle limosna besó con devoción y ternura aquello que ya no parecía mano por las repugnantes úlceras que le cubrían. Al poco tiempo, le dio el Señor otra señal de su voluntad. Hallábase el convertido arrodillado ante un hermoso Santo Cristo en una capilla medio arruinada dedicada a San Damián, poco distante de la ciudad. Mientras pedía a Dios que le descubriese su divina voluntad, oyó una voz que salía del crucifijo y le decía: «Ve, Francisco, repara mi casa que se está cayendo». Inmediatamente, el amigo de los pobres, el servidor de los leprosos, quiso ser además reparador de iglesias. Cargó su caballo con buena cantidad de paños y partió al mercado de Foligno, donde lo vendió todo, caballo y mercancías. Ofreció el importe al clérigo que guardaba la iglesia de San Damián, pero éste no quiso tomarlo por temor al padre del santo. Resuelto, Francisco arrojó el dinero por una ventana de aquella iglesia. Logró, además, que aquel sacerdote le dejara vivir unos días en su compañía. Enojóse Pedro Bernardone al saber las nuevas aventuras de su hijo y corrió a la iglesia de San Damián para ver de hacerle entrar en razón y llevárselo a casa. Pero Francisco, por temor a su padre, se escondió en una cueva y en ella se mantuvo algunos días sin atreverse a abandonarla. Salió de la cueva corrido de su cobardía y entró en la ciudad. La gente, al verle tan desfigurado y mal vestido, se iba tras él tratándole de loco. De esto cobró su padre mayor saña, y llevándole a casa, le maltrató de palabra y obra. Luego, para desheredar a su hijo, entabló diligencias cuyo desenlace ocurrió en la primavera del año 1207 y constituye un drama bellísimo de la historia cristiana. Padre e hijo comparecieron ante el obispo de Asís, llamado Guido, el cual hizo que Francisco renunciase a la herencia paterna. No fue menester esperar mucho tiempo la respuesta del santo. Al punto se desnudó de los vestidos como llevado de divina inspiración y los arrojó en montón a los pies de su padre con el dinero que le quedaba, diciendo: «Hasta aquí te llamé Padre en la tierra. De aquí en adelante diré con verdad: Padre nuestro que estás en los cielos». A poco de esta escena admirable, salió Francisco a la calle. Vestía túnica como de ermitaño, atada con cinturón de cuero y calzaba sandalias. Iba cantando bellas tonadas para atraer al público y luego pedía piedras para restaurar la iglesia de San Damián. Cuando hubo reparado esta iglesia, el piadoso constructor restauró otras dos, la antigua iglesia benedictina de San Pedro y la capillita de Santa María de los Ángeles o de la Porciúncula. En este santuario recibió clara luz sobre su verdadera vocación. Era el día 24 de febrero, fiesta de San Matías. Francisco asistió a misa y oyó el Evangelio del día que aconseja la práctica de la más rigurosa pobreza. Sin dilación, quiso el joven ermitaño de la Porciúncula llevar a la práctica los consejos evangélicos. Arrojó lejos de sí las sandalias, el báculo y el cinturón de cuero que trocó por una soga, y así empezó a recorrer las calles y plazas de Asís, para exhortar a todos a penitencia. Con estos sermones se animaron muchos oyentes a mudar de vida.
Pronto se le juntaron algunos discípulos. Florecillas de nuestro seráfico Padre San Francisco, primera parte, capítulo 1. De los 12 primeros compañeros de San Francisco. Primeramente es de advertir que el glorioso Padre San Francisco, en todos los hechos de su vida, fue conforme a Jesucristo, porque así como Cristo al principio de su predicación eligió 12 apóstoles que, despreciando todo lo mundano, le siguieron en la pobreza y en las demás virtudes. También San Francisco escogió, al principio de la fundación de la orden, 12 compañeros que profesaron altísima pobreza, y como uno de los 12 apóstoles de Cristo fue reprobado por Dios y acabó por ahorcarse, así uno de los 12 compañeros de San Francisco, que se llamaba Fray Juan de la Capella, apostató y por fin se ahorcó, lo cual es un grande ejemplo para los elegidos y motivo de humillación y temor, porque hace ver que ninguno está cierto de perseverar hasta el fin en la gracia de Dios. Y a la manera que los apóstoles fueron admirables a todo el mundo por la santidad y llenos del Espíritu Santo, así aquellos santísimos compañeros de San Francisco fueron hombres de tanta santidad que, desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora, no tuvo el mundo otros tan maravillosos ni tan santos, pues alguno de ellos fue arrebatado hasta el tercer cielo, como San Pablo, y este fue Fray Gil. A otro, llamado Fray Felipe Longo, le tocó un ángel los labios con un carbón encendido, como al profeta Isaías. Otro, que fue Fray Silvestre, conversaba con Dios como un amigo con otro, lo cual hacía Moisés. Otro se remontaba con la sutileza del entendimiento hasta la luz de la divina sabiduría, como el águila, o sea, San Juan Evangelista, y fue el humildísimo Fray Bernardo, que exponía profundamente la Sagrada Escritura. Otro fue santificado por Dios y canonizado en el cielo, viviendo aún sobre la tierra, y este es Fray Rufino, caballero de Asís. Y, por este estilo, fueron todos privilegiados con singulares muestras de santidad, como se irá declarando. Primera parte, capítulo 2. Cómo San Francisco convirtió al caballero Bernardo de Asís. El primer compañero de San Francisco fue Fray Bernardo de Asís, que se convirtió de este modo. Cuando San Francisco andaba todavía con hábito seglar, aunque ya había vuelto la espalda al mundo y se mostraba tan despreciable a la vista y enflaquecido por la penitencia que muchos lo tenían por fatuo y lo escarnecían como a loco, y hasta sus parientes, lo mismo que los extraños, le tiraban piedras y lodo, pasando él pacientemente por todas las injurias y afrentas como si estuviera sordo o mudo. El caballero Bernardo de Asís, que era de los más nobles, ricos y prudentes de la ciudad, comenzó a considerar sabiamente en San Francisco su grande sufrimiento de las injurias en tan excesivos desprecios del mundo, y cómo, llevando ya 2 años así abominado y escarnecido de todos, parecía cada vez más constante y sufrido, y comenzó a pensar y decir para sí: imposible que este Francisco no tenga alguna gracia extraordinaria de Dios. Con este pensamiento lo convidó una noche a cenar y dormir en su casa, y San Francisco aceptó y fue a cenar y a hospedarse con él. Bernardo, que estaba muy deseoso de observar la santidad del huésped, le hizo preparar la cama en su propia habitación, alumbrada toda la noche con una lámpara. San Francisco, para ocultar su santidad, luego que entró en la habitación, se echó sobre la cama e hizo como que dormía. Poco después se acostó también Bernardo y comenzó a roncar con fuerza,
como si durmiera muy profundamente, por lo que San Francisco, creyendo que Bernardo dormía verdaderamente, dejó la cama al primer sueño y se puso en oración, levantando los ojos y las manos al cielo y diciendo con grandísima devoción y fervor: Dios mío, Dios mío. Y así estuvo hasta la mañana, llorando a lágrima viva y repitiendo siempre: Dios mío, sin añadir más. Y esto lo decía San Francisco, contemplando y admirando la excelencia de la divina majestad, que se dignaba socorrer al mundo, proveyéndole de remedio en su siervo y pobrecillo Francisco, que al procurar su salud espiritual conseguiría también la de los otros. Iluminado con espíritu de profecía, previendo las grandes cosas que Dios había de hacer por medio de él y de su orden, y considerando su insuficiencia y poca virtud, llamaba y rogaba a Dios que con su piedad y omnipotencia, sin la cual nada puede la fragilidad humana, supliese, ayudase y perfeccionase lo que por sí mismo no podía alcanzar. Viendo Bernardo, a la luz de la lámpara, los actos devotísimos de San Francisco, y considerando mucho las palabras que decía, se sintió tocado y movido por el Espíritu Santo a mudar de vida, y amaneciendo llamó a San Francisco y le dijo: Hermano Francisco, yo estoy dispuesto de todo corazón a dejar el mundo y seguirte en todo lo que me mandes. Al oír esto, San Francisco se alegró vivamente y le dijo: Bernardo, esto que me dices es obra tan grande y dificultosa que conviene pedir consejo a nuestro Señor Jesucristo y rogarle que se digne mostrarnos su voluntad acerca de ello, y enseñarnos cómo lo podremos poner en ejecución. Vamos a la casa del señor obispo, hay allí un buen sacerdote, le encargaremos que nos diga misa, y luego haremos oración hasta la hora de tercia, pidiendo a Dios que en las 3 veces que abramos el misal nos muestre la vida que quiere que elijamos. Contestó Bernardo que esto le agradaba mucho. Fueron, pues, al palacio del obispo, y después de oír misa y estar en oración hasta la hora de tercia, el sacerdote, a ruego de San Francisco, tomó el misal y, haciendo la señal de la cruz, lo abrió en nombre de nuestro Señor Jesucristo 3 veces. La primera salieron aquellas palabras que dijo Cristo en el Evangelio al joven que le preguntó acerca del camino de la perfección: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y ven y sígueme. La segunda, apareció lo que dijo Cristo a los apóstoles cuando los mandó a predicar: no llevéis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni calzado, ni dinero, queriendo con esto enseñarles que todo el cuidado de la vida debían fiarlo a Dios, sin tener más mira que la predicación del Santo Evangelio. A la tercera, encontraron aquel consejo de Cristo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dijo entonces San Francisco a Bernardo: he aquí el consejo que Jesucristo nos da. Vete pues y cumple todo lo que has oído, y bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que se dignó mostrarnos su vida evangélica. Oyendo esto, marchó Bernardo y vendió todas sus riquezas, que eran muchas, y con grande alegría distribuyó su importe a pobres, viudas, huérfanos, peregrinos, monasterios y hospitales. En todo le ayudaba San Francisco fiel y próvidamente. Viendo uno, llamado Silvestre, que San Francisco daba y hacía dar tanto dinero a los pobres, picado de la codicia, le dijo: tú no me has pagado del todo aquellas piedras que me compraste para reparar las iglesias. Ahora que tienes dinero, págame. Maravillóse San Francisco de la avaricia,
pero no queriendo, como verdadero observador del Evangelio, disputar con él, metió las manos en el bolsillo de Bernardo y llenándolas de monedas las volvió a meter en el de Silvestre, diciéndole: «Si más quisieras, más te daría». Contento Silvestre con el dinero, se marchó a su casa. Pero, discurriendo después en lo que había hecho, reflexionó sobre su avaricia y se puso a considerar el fervor de Bernardo y la santidad de San Francisco. La noche siguiente y aún otras dos, le favoreció el Señor mostrándole una visión, como si de la boca de San Francisco saliese una cruz de oro, cuya cabeza llegaba al cielo y los brazos se extendían de oriente a occidente. Por efecto, esta visión dio, por amor de Dios, lo que tenía y se hizo fraile menor, y llegó en la orden a tanta gracia y santidad que hablaba con Dios como lo hace un amigo con otro, según lo experimentó San Francisco muchas veces y se dirá más adelante. Del mismo modo, Fray Bernardo recibió del Señor tanta gracia que a menudo era arrebatado en la contemplación divina, y San Francisco decía de él que era digno de suma reverencia y que era quien había fundado esta orden, porque fue el primero que abandonó el mundo sin reservarse nada, sino dándolo todo a los pobres de Cristo, y comenzó la pobreza evangélica ofreciéndose desnudo en los brazos del crucificado, el cual sea bendito de todos nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Acudieron otros compañeros. El santo empezó a enviarlos a misionar de dos en dos por los valles del Apenino y los llanos de Umbría, de las Marcas y de Toscana. Cuando llegaron a 12, ya no cabían en la porciúncula, pasaron a vivir a un caserón más amplio y cerca de Ribotorto. Allí escribió Francisco una regla sencilla y corta, y quiso someterla al Papa. Los frailes partieron para Roma, donde reinaba Inocencio III. Los cardenales no accedieron a aprobarla. El Papa, a pesar de su buena voluntad, solo dio a Francisco esperanza de que algún día sería aprobada. Por entonces, sin duda, tuvo el pontífice aquella visión que refieren los antiguos biógrafos y que representaron los artistas. Vio en sueños que la Basílica de Letrán, madre y cabeza de todas las iglesias, amenazaba gran ruina y se venía ya al suelo. Cuando un pobrecito hombre vestía de tosco sayal, descalzo y ceñido con recia cuerda, puso sus hombros bajo las paredes de la iglesia y de un vigoroso empujón la levantó y enderezó de tal manera que pareció luego más recta y sólida que nunca. Otra vez fue el santo al palacio de Letrán y expuso al Papa su demanda. Con ver Inocencio III la humildad, pureza y fervor de Francisco, y acordándose de la visión, abrazó conmovido al poverelo, le bendijo a él y a todos sus frailes, confirmó su regla y les mandó que predicasen penitencia. Antes que dejasen a Roma, recibieron de manos del cardenal Juan Colonna la tonsura con la que ingresaban en la clerecía, y aún San Francisco fue quizá ordenado diácono. Era el verano de 1209. La comunidad franciscana volvió a Ribotorto. A los pocos meses pasó a residir cerca de la capilla de la Porciúncula, en un lugar que los benedictinos de Subiaco cedieron al santo y que fue la cuna de la orden. Los frailes vivían en chozas construidas con ramas y lodo. A falta de mesas y sillas, sentábanse en el suelo. Por cama, tenían sacos llenos de paja. Ocupaban el tiempo en la oración y el trabajo. El alma y la vida de Francisco, el pregonero del gran rey, fueron las de un intrépido apóstol e insigne misionero de su siglo. No fue sin duda predicador profesional, no tenía los estudios teológicos necesarios para emprender la predicación dogmática, y el Papa solo le permitió predicar la moral de la penitencia.
pero con qué maravilloso poder de convicción trató este tema. Por una sociedad que era un hervidero de codicias y desenfrenados odios, pasaban Francisco y sus frailes con los pies descalzos, la soga en la cintura y los ojos clavados en el cielo, mostrando serenísimo gozo en medio de su absoluta pobreza, amándose con ternura y predicando la paz y la caridad con la palabra y con el ejemplo. Al predicar el amor de Dios en la Catedral de Asís, el poverelo despertó ansias y resoluciones de darse a la perfección en el alma de una noble doncella llamada Clara Schiffi. Esta apartó a cuantos jóvenes la solicitaban por su hermosura y riqueza, y por la poterna por donde sacaban a los muertos, huyó secretamente del palacio de sus padres para entregar a Jesucristo su corazón y juventud. La tarde del domingo de Ramos de 19 de marzo de 1212, en la capilla de la Porciúncula, alumbrada por la movida y fulgurante luz de las hachas de los frailes, Clara se postró ante el altar de la Virgen, dio libelo de repudio al siglo y se consagró al Señor. Tenía 19 años. A los pocos días se le juntó su hermana Ángela. El piadoso retiro de San Damián, a donde envió Francisco a las dos vírgenes, llegó a ser cuna de una orden admirable de mujeres que al principio se llamó de las señoras pobres y que hoy día todos conocen con el nombre de Clarisas, derivado del de la fundadora Santa Clara de Asís. No se habían extinguido en el corazón de Francisco los caballerescos anhelos de conquista. Corría por entonces la era de las cruzadas. Sus ambiciones apostólicas y el ardiente amor a los prójimos la empujaban hacia Palestina. En el otoño del año 1212 se embarcó en Ancona con ánimo de predicar a los musulmanes. Una tempestad le arrojó a las costas de Dalmacia, de donde volvió penosamente a Italia. El año 1214 se propuso predicar en Marruecos, pero hallándose ya en España, le sobrevino gravísima enfermedad que le obligó a volver a Italia. Finalmente, 5 años más tarde, cuando repartió sus discípulos entre las provincias que quería evangelizar, no se contentó con enviar sus mejores amigos a Mauritania, Túnez, Egipto y Siria, sino que otra vez se embarcó él mismo para Palestina. Intentó convertir al sultán de Egipto, llamado Melek el Camel, el cual se limitó a recibirle y a escucharle muy cordialmente. Con esto se volvió Francisco a Italia, no sin antes visitar los santos lugares. Al llegar a Italia, le esperaban no pocas dificultades. Los frailes se habían multiplicado prodigiosamente. Ya por los años de 1215, cuando el santo fue a Roma con ocasión del Cuarto Concilio de Letrán, sus hijos formaban numeroso ejército. Entonces renovó Inocencio III la aprobación de los frailes menores, como empezaban a llamarlos. En Roma se encontró con Santo Domingo, fundador de los frailes predicadores. Al año siguiente contribuyó el cielo con un favor extraordinario a consolidar la obra humildemente comenzada en la Porciúncula. Una noche que Francisco se hallaba orando en la iglesia, apareciósele Cristo nuestro Señor en compañía de la Virgen María y le inspiró que fuese a ver al Papa Honorio III a Perusa y le pidiese indulgencia plenaria para cuantos contritos y confesados visitasen aquella iglesia. No obstante la oposición de los cardenales, el Papa otorgó la indulgencia, aunque solo para un día del año. Empero, con esas gracias y favores, también sobrevinieron decepciones y tristezas. Hasta entonces, los frailes vivían en chozas de adobes, partían para las misiones o romerías, predicaban penitencia y conversión sin darse a estudios teológicos.
Se recogían en cuevas para orar y solo de tarde en tarde dependían de un superior, aunque eso sí, debían observar estricta pobreza. Para aquellos discípulos del santo que estaban animados del genuino espíritu del fundador, esta manera de vida les hacía realmente santos. Pero para muchos frailes no dejaba de tener graves peligros, siendo el mayor el exponerles a vivir como monjes errantes. Era menester introducir un género de vida más estable e imponer los estudios necesarios. Alentólos a ello el cardenal Ugolino, declarado protector de la orden por el Papa Honorio III, y Francisco accedió gustoso a las indicaciones del ilustre cardenal. Ya por entonces empezó a sentir el santo patriarca que tendría presto que renunciar a la predicación. Su acción había levantado radiante despertar de vida cristiana en Italia y en Europa entera. A más de tantos millares de almas fervorosas que habían abrazado la regla de los frailes menores o de las clarisas, otros miles y miles de personas que no podían dejar el siglo ni emitir votos monásticos habían entrado en la cofradía de penitencia, laicos o tercera orden, fundada el año de 1221 por Francisco y el cardenal Ugolino. El santo fundador tomó morada en las ermitas de los contemplativos sin por eso de desentenderse de los negocios de la orden, a cuyo gobierno renunció ya en el año de 1219. En el mes de diciembre de 1223 vivió recogido en una ermita del Valle de Rieti y con licencia del Papa celebró la fiesta de Navidad en una cueva en la que hizo poner un pesebre a semejanza del de Belén. Allí hizo decir misa con gran solemnidad de música y luces. Desde entonces fue tradicional en las iglesias franciscanas representar el nacimiento en las fiestas de Navidad. En el verano de 1224 dejó Francisco el Valle de Rieti y se recogió en una cueva del monte Albernia rodeada de espesos bosques. Estaba cierto día meditando sobre la pasión del Salvador cuando vio que bajaba del cielo y volaba sobre aquellas rocas un ángel resplandeciente con 6 alas encendidas. 2 se levantaban sobre la cabeza del crucifijo que aparecía entre ellas. Otras 2 se extendían como para volar y las 2 restantes cubrían todo el cuerpo del crucificado. Oyó entonces una voz, decíale que el fuego del amor divino le transformaría en la imagen de Jesús crucificado. Al mismo tiempo, sintió agudísimo dolor en sus miembros, unos clavos negros atravesaban sus manos y pies, y de una llaga abierta en su costado derecho empezó a manar abundante sangre. Llevaba impresas en su carne las llagas de la pasión. Pasada la fiesta de San Miguel, se despidió del monte Albernia, montado en un jumentillo, por no poder ya caminar. Se llegó poquito a poco a la porciúncula, iba sembrando milagros por donde pasaba. Allí tuvo otra vez recias y dolorosas enfermedades. Consumido por los ayunos y abstinencias, abatido por frecuentes hemorragias, atormentado por una tenaz oftalmía que trajera ya de Egipto y le había dejado casi ciego, consintió le llevasen a una choza construida por Santa Clara en el huerto de San Damián. Allí, en medio de las tinieblas de su ceguera, acostado en pobrísimo camastro y hostigado por sinnúmero de musgaños, compuso aquel divino trovador el canto del sol o canto de las criaturas. Visitáronle afamados médicos, pero empeoró el mal. Sintiendo que se acercaba el fin, hízose llevar a Asís. Sucedía esto a principios del año 1226. Al avisarle el facultativo que ya le quedaba pocos días de vida, Francisco añadió al canto del sol una estrofa en la que alababa al Señor
por nuestra hermana la muerte corporal. A instancias del santo, los magistrados dieron licencia para llevarle a Nuestra Señora de los Ángeles donde deseaba morir. Transportáronle, despidiéndose de Asís y bendiciéndole entre sollozos. En la porciúncula, al sentirse ya morir como verdadero amador de la pobreza y por ser semejante a Cristo, se desnudó y así se mostró en tierra. Su guardián le dio un hábito y el santo lo recibió como de limosna y prestado. Todos los frailes lloraban. Francisco los exhortó al amor de Dios, de la santa pobreza y de la paciencia. Cruzados, ya los brazos, dijo, quedaos, hijos míos, en el temor del Señor, y permaneced en él siempre. Dichosos serán los que perseveren en el bien comenzado. Yo voy a prisa al Señor, a cuya gracia os encomiendo. Con esto aguardó a la hermana muerte, que vino el 4 de octubre de 1226. Al día siguiente, ya al clarear el alba, una comitiva a la vez dolorosa y triunfal subía hacia Asís. Las muchedumbres acudían presurosas para escoltar el sagrado cuerpo del santo. El séquito se desvió con el fin de pasar por San Damián para que Santa Clara y sus monjas tocasen y besasen la llaga del seráfico patriarca. Sus reliquias fueron depositadas en la iglesia de San Jorge. Tantos y tan estupendos milagros obró el Señor por intercesión del glorioso San Francisco, que ya a los 2 años de muerto, el cardenal Ugolino, a la sazón papa con el nombre de Gregorio IX, fue personalmente a la ciudad de Asís y con gran solemnidad le canonizó y puso en el catálogo de los santos. 2 años después, el de 1230, en el capítulo general de Asís, trasladaron su sagrado cuerpo con solemnísimas fiestas a la suntuosa iglesia de su nombre, recién edificada para recibirlo. Florecillas de nuestro seráfico Padre San Francisco, quinta parte, capítulo 8. Cómo de una imagen de San Francisco salió sangre fresca. En un convento de frailes predicadores estaba pintada en el refectorio una imagen de San Francisco con las sagradas llagas. Un fraile de dicha orden, obcecado por el orgullo, no podía ni quería comprender que San Francisco hubiese tenido las sagradas llagas. Y un día después de comer, habiendo salido del refectorio todos los frailes, se llegó a la imagen y solícitamente le borró y destruyó del todo las llagas, y se marchó. Pero volviendo aquel mismo día, halló la imagen adornada con las sagradas llagas mejor que antes, y de nuevo se las destruyó impetuosamente. Cuando volvió otra vez, ya la imagen estaba restaurada. Muy indignado con esto, la destruyó de manera que dejó enteramente desnuda la pared en que estaba pintada. Pero brotó de improviso abundantísima sangre con tanta fuerza como de una cuba llena cuando acaba de taladrarse, y bañó cara, pecho y todo el vestido del fraile. Cayó éste por tierra estupefacto y comenzó a gritar y llamar a voces a los frailes. Conmovióse la comunidad y acudieron todos al rumor, quedando atónitos y estupefactos por la grandeza del milagro. Con mucha devoción recogieron del suelo la sangre con una esponja, hicieron restaurar después la imagen muy hermosamente, y por la honra del hábito mandaron los superiores que a nadie se refiriese el caso fuera de la orden. Pero aquel fraile dijo que más quería ser echado de la orden que ocultar un milagro de tanta honra para el Padre San Francisco. ¿Y qué venganza tomó de este fraile el humilde Francisco? No otra que cambiarlo de repente en otro hombre. Renunció con mucho fervor a todos sus libros y se hizo hombre de grande oración,
por devoción a San Francisco, fue a visitar su iglesia en Asís y en presencia de muchos frailes menores confesó muy humildemente el sobredicho milagro, mostrando, no sin muchas lágrimas, la sangre que había recogido del suelo. Parte de ella la dejó en testimonio del milagro y parte la guardó por devoción a San Francisco. En alabanza de Cristo. Amén. Apéndice capítulo 28. Maravillosa visión de Fray Pacífico. San Francisco fue una vez a la iglesia de San Pedro de Bovara, en el valle de Spoleto, y llevó consigo a Fray Pacífico, que en el siglo era llamado el rey de los versos, hombre noble y cortesano, maestro de los cantores. Estaba aquella iglesia abandonada, y el santo dijo a Fray Pacífico: «Vuélvete al hospital de los leprosos, porque quiero quedarme solo aquí esta noche, y ven mañana temprano». Habiéndose quedado allí solo, después que rezó las completas y otras oraciones, quiso descansar y dormir, pero no pudo, porque comenzó a temer y temblar sintiendo las sugestiones diabólicas, y saliendo en el acto de la iglesia, se hizo la señal de la cruz y exclamó: «De parte de Dios omnipotente os digo, espíritus infernales, que hagáis de mi cuerpo todo lo que os permita mi Señor Jesucristo, porque estoy dispuesto a sufrirlo todo, porque el mayor enemigo que tengo es mi cuerpo, y de esta manera me vengaréis de mi contrario y enemigo pésimo». Al instante cesaron del todo aquellas sugestiones, y volviendo al lugar en que se había echado, durmió en paz. A la mañana vino Fray Pacífico, y encontrando al santo en oración delante del altar, se quedó esperándolo fuera del coro, y se puso también a orar delante del crucifijo, y en el acto fue arrebatado al cielo, si en cuerpo o fuera de él, solo Dios lo sabe, y vio allí muchas sillas, y entre ellas una más eminente que las otras, y más gloriosa que todas, resplandeciente y adornada de toda suerte de piedras preciosas. Admirado de su hermosura, pensaba entre sí de quién sería aquella silla, y al instante oyó una voz que le dijo: «Esta silla fue de Lucifer, y en su lugar se sentará en ella el humilde Francisco». Habiendo vuelto Fray Pacífico en sí, pronto salió el santo a donde él estaba. Fray Pacífico se postró inmediatamente a sus pies con los brazos en cruz, y mirándolo como si ya estuviese en el cielo ocupando aquella silla, le dijo: «Padre, perdóname y ruega al Señor que se compadezca de mí y me perdone mis pecados». San Francisco le dio la mano y lo levantó, y conoció al instante que algo había visto en la oración, porque parecía todo mudado, y le hablaba a San Francisco no como a hombre que viviese en carne, sino como si ya estuviese reinando en el cielo. Después, no queriendo manifestar a San Francisco la visión, comenzó a hablar consigo mismo como de lejos, y por fin, vuelto de otras cosas, le dijo: «¿Qué concepto tienes de ti, hermano?». Y San Francisco respondió: «Creo que soy el más grande pecador que hay en todo el mundo». Y en el acto le fue dicho al alma de Fray Pacífico: «En eso puedes conocer que fue verdadera la visión que has tenido, pues como Lucifer por su soberbia fue echado de aquella silla, así Francisco por su humildad merecerá ser ensalzado a ocuparla». Ad maiorem Dei gloriam. Dos banderas.